Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de la verdadera luz de Jehová. Vamos a leer la Biblia en 2 Samuel capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su capitán, y con él sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado en la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Pues bien, el contexto de lo que estamos leyendo es que David era el rey y ocurrió que David vio a una mujer casada y cayó en adulterio. Miró y codició en su corazón a esa mujer casada. Y ella era Betsabé y era esposa de Urías, el Heteo. Ese es el contexto. Sin entrar en profundidad en la historia de David, sí podemos comprender de que si no nos cuidamos, aun cuando seamos conforme al corazón de Dios, es decir, gente que ame y obedezca a Dios, si no nos cuidamos, si, como le ocurrió a David, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él se quedó en casa. Es decir, si dejamos de luchar, si dejamos de buscar a Dios, si nos descuidamos, entonces podemos ver y caer. Eso a él le ocurrió. Se paseó, se relajó. Ningún cristiano, ni ustedes ni yo, nos debemos relajar. Debemos cada día buscar a Dios. Debemos cada día estar en su presencia. Debemos cada día permanecer fieles a Él. Si nos relajamos, aun cuando tengamos un corazón que ame a Dios, caeremos. Pues bien, ¿qué ocurrió a continuación? Le dicen que esta mujer es la esposa de un tal Urías. Y envió entonces David, sigo leyendo el versículo 4 del capítulo 11 de 2 Samuel. Envió David y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo estoy encinta. ¿Qué ocurrió ahí? Vienen los problemas para David. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios es amor, Dios es verdad, y Él no iba a permitir que esto pasara desapercibido. Entonces, Dios permitió de que Betsabé quedara encinta, es decir, embarazada. Y esta era la oportunidad que David tenía para ordenar su vida, a arrepentirse y enmendar su rumbo, humillarse ante su Dios. Mas él no lo hizo. ¿Qué ocurrió entonces? David envió a decirle a su general, a Joab, envíame a Urías, al esposo, Urías el Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando el esposo Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Qué pasó con David? Aun cuando seas conforme al corazón de Dios, es decir, alguien humilde, que se humille, que obedezca a Dios. Si te descuidas espiritualmente, te empiezas a volver un hipócrita y un religioso solamente, apariencias. ¿Por qué? Fíjense, el hombre conforme al corazón de Dios, que ama y que hace la voluntad de Dios, se convierte en un hipócrita que manda llamar a este esposo de esta mujer y le pregunta cómo está la salud de su general y la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es decir, miente, engaña. Y después de eso David, dice el versículo siguiente, le dice a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Es decir, David quiso encubrir su pecado y él quiso que fuera a dormir con su mujer, que tuviera relaciones íntimas con su esposa para así hacer pasar
el hijo como quiera de Urías y no de David y tapar su pecado. Evidentemente que Dios no lo iba a permitir. ¿Y qué ocurrió? Urías decidió dormir a la puerta de la casa del rey, junto con los siervos del rey. Y se lo hicieron saber a David, que Urías no había descendido a su casa, dice el versículo siguiente. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Estamos en guerra, David, es lo que le quiere decir. Mi señor, mi autoridad David, estamos en guerra. Y mi señor Joab, es decir, mi autoridad, el general, y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Cómo habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? ¿Cómo habría yo de ser desleal? ¿Cómo habría yo de ser traicionero? ¿Cómo podría yo ser egoísta y pensar solo en mí? ¿Cómo podría yo pensar en disfrutar y pasarlo bien y ser desleal con el ejército de Dios y por lo tanto ser desleal con Dios? ¿Puedo ser egoísta? No. Por la vida tuya, dice el versículo, y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué es lo que le está demostrando en este caso Urías a David? El principio de lealtad, el principio de la humildad, el de no pensar en sí mismo. El amor, dice la palabra, no busca lo suyo. El amor, dice, todo lo soporta. No es tiempo para disfrutar, dice Urías. Debo ser leal al ejército de Jehová, al rey David. Por lo tanto, debo ser leal a Dios. No haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Duerme una noche más acá. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Es decir, se mantuvo leal a sus principios, a la voluntad de Dios, se mantuvo leal hasta el final. Venida la mañana siguiente, escribió David a su general una carta hacia Joab, la cual envió por la misma mano de Urías. Y en esta carta le dice: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Es decir, David, que en ese momento su corazón ya no estaba amando a Dios, sino que estaba cegado por el pecado, cegado por la lujuria, cegado por las cosas de este mundo, manda a matar a Urías. Pues bien, en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 39, lo podremos encontrar y dice literalmente: Urías Heteo era uno de los valientes de David. ¿Quiénes son los valientes de David? Personas fieles a David, leales, fieles y leales. Ese era Urías, gente humilde. ¿Qué podemos entender también de esta historia? Urías era heteo, es decir, era de un pueblo hitita que se llama. No era un judío, no era de Israel de nacimiento, es decir, igual que tú y yo. Gentiles, extranjeros que hemos sido injertados en el Israel espiritual. Eso era Urías. Pero aquí viene lo más hermoso de todo, el significado de Urías. ¿Saben qué significa Urías? Luz de Jehová. Eso significa el nombre Urías, luz de Jehová. ¿Qué implica esto? ¿Qué aprendemos de esta historia? La palabra dice en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero, dice la versión Reina Valera, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es un versículo muy conocido entre los cristianos. Si buscamos otras traducciones del original, no dice misericordia, dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Lealtad quiero, dice Jehová, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Me deleito en que me seas leal y que me conozcas. Otra versión dice: lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios. Es decir,
lealtad quiero. Y vemos acá un Urías, un gentil, eteo o hitita. No era del pueblo de Dios, pero injertado en el Israel espiritual, tal como tú y como yo. ¿Qué es lo que Dios te pide? Ámame y séme leal. Urías, con humildad, con humillación y estando bajo autoridad, le demuestra a David lo que es ser leal. No hablaremos más en detalle del pecado de David, esa es otra historia. Recuerden que la palabra de Dios es una espada, que es la espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo puede usar estos mismos versículos para enseñarnos diferentes cosas, porque es una espada. Y esta espada hoy no va a poner el énfasis en el pecado de David, solo que Dios juzgó a David, diremos, y que Dios hizo que todo saliera a la luz, porque Dios es juez y Él es justo y Él parte juzgando a su pueblo. Esta vez hablaremos de la lealtad de este hombre llamado Urías, y que no por casualidad se llama Urías, que significa luz de Jehová. La palabra de hoy que estamos analizando es la verdadera luz de Jehová. Es que si nos vamos al Nuevo Testamento, veremos que la luz de Jehová es la luz de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios. Por lo tanto, la luz de Jesús significa lealtad hacia Dios y humillación, y lealtad hacia los siervos de Dios, lealtad, amor. Jesús dice, nuestro precioso Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Tú eres la luz, tal como Urías. Tú eres luz de Jesús, luz de Jehová. Significa que tienes que serle leal a Dios y humillado ante Él. Leal a Dios, leal a Dios. Te sujetas a toda autoridad, mas eres leal a Dios por sobre todas las cosas. Si tu autoridad falla, tú sigues siendo leal a Dios. ¿Cuántos cristianos han dejado de creer en Dios? Se han enfriado. ¿Por qué? Porque el David, la autoridad que Dios les había puesto, los traicionó. Tú tienes que seguir siendo leal a Dios, a Jesucristo, aun cuando el David que tú tengas, que puede ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero igual se equivoca, porque los hombres de Dios también son personas y también se pueden equivocar. Tú te sujetas porque estás bajo autoridad y te humillas y eres leal a la autoridad y eres leal por sobre todas las cosas a Dios. Tú eres luz. Y aun cuando la autoridad falle, tú amas, perdonas y sigues siendo fiel y leal a tu Dios. Y sigues siendo fiel y leal a Jesucristo. Tú eres la luz de este mundo, dice mi amado Jesús. Él es la luz. Jesucristo es la luz. Por lo tanto, tú eres luz también. Significa que debes ser leal a Dios y a toda autoridad y ser humilde, tal como Urías, luz de Jehová, y en el Nuevo Testamento tú eres luz de Jesucristo. Y Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Mateo 5:15, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eres luz de Jesucristo. Urías fue luz de Jehová, buenas obras, lealtad a Dios. Serle leal a Dios es hablar acerca de Él, es hablar de Jesucristo, el Evangelio. Más por sobre todo, Jesucristo dice, tu conducta, tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de hablar y de actuar. Eso es lo primero, acompañado por lo que hablas, pero no te sirve hablar de Jesucristo si tus obras demuestran de que no crees en Él. Debes creer en Jesús, ser coherente, un cristiano. Debes ser leal a Dios y serle fiel y así alumbrar a los demás que vean que Jesucristo vive en ti.
que vean que Jesús vive en ti, pero tú eres débil al igual que yo. Por eso necesitas cada día alimentarte, buscar a Dios en oración con su palabra, humillarte ante Dios para pedir que Él te perfeccione y así tú puedas ser sal y luz como Urías lo fue en el Antiguo Testamento, lo seas tú en este tiempo de la gracia en el cual estamos. Nuestro amado Jesucristo lo dijo, tú eres luz. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tienes que demostrar con tus hechos de que Jesucristo vive en ti. Efesios 5, versículo 8 dice, en otro tiempo erais tinieblas, éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Como dice, la verdadera luz de Jehová es la verdadera luz de Jesucristo. Que nuestras obras, nuestra lealtad sea para con Jesucristo, para con Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, con nuestra autoridad. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, dice la palabra. Seamos leales a la autoridad, a toda autoridad. Seamos sometidos, humildes y humillados. Y por sobre todo, seamos leales a Dios. Aun cuando la autoridad fallase, tú no tienes por qué fallar. Aun cuando ese siervo de Dios, ese pastor, la autoridad que Dios te puso, traicione a Dios, tú ama, perdona y séle fiel a Dios y búscale y cumple el plan de Dios en tu vida. No seas desleal a Dios por culpa de nada ni de nadie, ni de esposa, ni de hijos, ni de familia, ni de autoridad, ni de nada. Debes ser luz. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz. Nos debemos alumbrar en primer lugar con nuestras actitudes y en segundo lugar con nuestra palabra. Eso significa con nuestras obras. Lucas capítulo 6 versículo 27 dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendice a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y el que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es decir, sé humilde, sé manso, no pelees, no discutas, busca la paz, habla la verdad con autoridad, séle fiel a Dios, ama, perdona, haz el bien, sé leal a Dios, no seas religioso, sé fiel, no busques aparentar ser fiel a una autoridad en la iglesia cuando todos te ven, sé fiel a Dios y por lo tanto sé fiel a tu autoridad, a tu pastor. En todo momento, séle fiel a Dios, no murmures contra la autoridad, sé leal a Dios, perdona. Y si debes salir de una iglesia y cambiarte a otro lugar, sale en silencio, pero sé leal a Dios. No traiciones esa lealtad a tu Dios. Él es fiel y Él te pide que tú seas fiel a Él por sobre todas las cosas. El versículo 35 de Lucas capítulo 6 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad. Sed generoso, da, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es tan bueno incluso con la gente mala. Dios es bueno hasta con los ingratos y malos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido ingratos a Dios, pero Él ha sido aún así fiel y bueno? Pero ya es tiempo de dejar de ser ingrato. Es tiempo de ser leal a Dios. Es tiempo de ser fiel hasta la muerte. Recuerda Apocalipsis, Jesús lo dijo, venciste porque fuiste fiel hasta la muerte. Nuestro amado Jesús fue fiel.
Nuestro amado Jesús fue fiel. Primera de Pedro dice, capítulo 2, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro amado Jesús nos dio el ejemplo fiel y verdadero. Ese es su nombre, dice Apocalipsis, fiel y verdadero. Jesucristo fue fiel. Cuando lo maldecían, Él no respondía. Él con sus obras fue luz. Él es la luz. Jesús es la luz. Tú y yo debemos ser luz. En este nuevo pacto, en este tiempo, somos luz de Jesucristo, para así a través de Jesucristo ser luz de Jehová, nuestro Padre celestial. Y encomendemos a Él nuestra causa, porque Él juzga justamente. Si nos hacen daño, Él juzgará. Tú solo séle leal a Dios y que Él juzgue. En Mateo capítulo 1, versículo 1, vemos la justicia y la lealtad de Dios, la restitución para con Urías el Eteo, que dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 6 de Mateo 1, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios coloca por el amado Espíritu Santo a Urías, lo coloca en la genealogía de Jesús, injertado, tal como tú y yo, sin tener nada que ver, injertados en la genealogía de Jesús. Seamos leales a Dios, que ganó Urías una eternidad junto a Jesucristo. Una eternidad siendo pueblo de Dios, siendo parte de la genealogía de Jesús. Tú y yo, si somos leales a Dios, si somos leales a Jesucristo, aun cuando nos traicionen, tendremos una eternidad para estar con Dios. Y será gozo y alegría. Vendrá un milenio y seremos parte de los valientes de Jesús, leales a Jesucristo, leales a Dios. Y que aun cuando nos hayan fallado, si nos humillamos y si somos leales y si perdonamos, tendremos casa, lugar en la casa de Dios, porque Jesús nos la preparó y reinaremos con Él y estaremos una eternidad llenos de gozo y alegría. Si somos valientes, si no somos cobardes, si somos valientes, leales a Dios a pesar de las circunstancias, buscamos agradarle a Él, somos humildes ante nuestra autoridad, aun cuando fuese injusto, Dios hará justicia. Solo amamos, solo somos fieles a Dios y Él se hace cargo y Él nos abre caminos y Él nos da la victoria. Sé la verdadera luz de Jesús en este mundo, primero con tus obras, con tu corazón, con tus acciones y en segundo lugar con tus palabras. Dios es fiel. No quiero religiosidad, dice Dios. Quiero que me seas leal, quiero que me ames y fruto de eso le serás leal a toda autoridad en la casa y en la iglesia y en todo lugar. Jesús es su nombre y Él nos dio el ejemplo. Jesús es su nombre. Tenemos que ser como Jesucristo. Debemos ser fieles a Jesucristo. Debemos ser fieles a Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Dios les bendiga. Me despido deseándoles las más grandes bendiciones y sigan buscando a Dios, humillándose para que así Él haga la obra en nuestras vidas y seamos fieles a Jesucristo hasta el final. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.